Muy buenos días. En este video vamos a continuar completando la revisión de la fisiología del sistema vascular, abordando la parte de microcirculación. Cuando hablamos de microcirculación, nos estamos refiriendo a la parte de la circulación que va desde una arteriola, ¿sí?, o que comienza desde una arteriola hasta una vénula. Es decir, que es toda esa red capilar que se construye entre estos dos vasos. Algunos tejidos tienen este tipo de vasos que se llaman metaarteriolas, que son un poco más grandes que los capilares, que básicamente son como un camino más corto entre una arteriola y una vénula. Pero tanto las arteriolas como las metaarteriolas controlan el flujo que va hacia los capilares a través de esfínteres precapilares que tenemos aquí, así que los vemos, como hemos dicho en varias ocasiones, para controlar la cantidad de sangre que fluye hasta estos capilares, ya que los capilares no cuentan con capa muscular que los proteja. Si vemos, tanto las arteriolas como las vénulas tienen capas discontinuas de músculo liso vascular. Quiere decir que esas células de músculo liso pues tendrán todos los receptores para control de flujo que ya nosotros hemos discutido antes. Todos nuestros órganos son diferentes, se comportan de una manera diferente, dado que las funciones que tienen pues también son distintas. Entonces tenemos algunos tipos de capilares, y esos tipos de capilares básicamente están agrupados en tres grupos: unos capilares que son continuos, unos capilares que son fenestrados y unos capilares que son sinusoidales o discontinuos. Entonces, en el grupo de los capilares continuos tenemos que básicamente tienen unas uniones intercelulares que son muy pequeñas y unas hendiduras revestidas que son muy pequeñas y permiten el paso de ciertos solutos de manera muy restrictiva. Un ejemplo de eso pudiera ser el músculo estriado. Digamos, si están pensando en la barrera hematoencefálica, que es lo más lógico, la barrera hematoencefálica también es de capilares continuos, pero estos capilares son aún más especializados porque estas uniones intercelulares puede que ni siquiera existan, ¿sí? Los capilares fenestrados son más del tipo del intestino delgado, donde se encuentra gran absorción y transporte de sustancias. Entonces tenemos ya unas ventanas que son mucho más grandes que en los capilares continuos. También podríamos decir que el riñón podría estar en este grupo de capilares fenestrados. Sin embargo, cada órgano tiene realmente sus particularidades. Y finalmente los capilares sinusoidales, que tienen unas ventanas que ya son grandes, que permiten mover moléculas, casi que proteínas completas. En este ejemplo podríamos poner al hígado, ¿no?, que tiene movimientos de proteínas completas. En esta imagen observamos el lumen de un capilar y las células endoteliales que recubren su interior. Fijémonos que hay unas uniones que le vamos a llamar uniones en hendidura, que comunican una célula endotelial con otra célula endotelial. Estas uniones en hendidura son más grandes o más pequeñas dependiendo de qué tipo de capilar sea, y pueden ser afectadas por sustancias que aumenten o disminuyan su diámetro. Generalmente entre célula endotelial y célula endotelial hay algunas proteínas que se llaman claudinas o cludinas, que lo que hacen es, dependiendo de cuál sean, pues la distancia entre célula endotelial y célula endotelial es más grande o es más pequeña. Entonces hay claudinas que permiten una distancia de entre 4 a 10 nanómetros. Y ocludinas que restringen totalmente el paso de cualquier cosa que pase a través de las células endoteliales. Digamos que las vénulas también tienen células endoteliales y también pueden intercambiar solutos, y también tienen uniones gap.
Esas uniones GAP pueden disminuir o aumentar dependiendo de la estimulación de sustancias que aumenten o disminuyan el AMP cíclico o el GMP cíclico. En este caso, toda sustancia que aumente el AMP cíclico tal vez va a disminuir esas uniones GAP, y toda sustancia que aumente los niveles de GMP cíclico, que ya sabemos que es vasodilatador, va a aumentar esas uniones GAPs y va a aumentar la permeabilidad venular e incluso capilar. Entonces, nosotros en el control local vimos muchas sustancias que son vasodilatadoras y vasoconstrictoras. Entonces, así esas sustancias vasodilatadoras y vasoconstrictoras tienen influencia sobre la microcirculación, así se controla o se regula. Entonces, cuando hablamos de control local, realmente estábamos hablando de control de la microcirculación. ¿Cuál es el objetivo de la microcirculación? El objetivo más importante es el transporte. ¿El transporte de qué? Pues por un lado, el transporte o el intercambio de solutos en los capilares. Solutos nos referimos a sustancias como sodio, potasio, aminoácidos, bueno, todo lo que no sea agua. Y por otro lado, pues el intercambio capilar de agua. Entonces hay que entender estos dos procesos que, aunque están ocurriendo juntos, digamos que no los afectan las mismas leyes. Entonces primero revisemos cómo ocurre el intercambio de solutos en los capilares y seguidamente revisamos cómo ocurre el intercambio de agua en dichos capilares. El transporte de solutos generalmente se hace a través de difusión, ¿sí?, o a través de otro tipo de transporte, como transporte activo o otros transportes que vimos de transporte pasivo y activo. Pero los que son por difusión, que son la gran mayoría, pues dependen de una concentración química y del movimiento browniano que alguna vez estudiamos, que están relacionados con la ley de Fick, sobre todo para los que no son oxígeno ni CO2. Para el transporte de agua vamos a ver un concepto que se llama convección o arrastre, que es el movimiento de agua relacionado con las leyes de flujo, que son las leyes de Starling o las fuerzas de Starling. El intercambio de solutos en los capilares. Tenemos que clasificar esos solutos para poderlos entender. Por un lado, tenemos el oxígeno y el CO2, que tienen un tránsito muy especial por las células porque son altamente liposolubles, así que ellos pasan a través de las membranas capilares sin ningún problema. Y están los otros. ¿Cuáles son los otros? Pues todos los electrolitos, los aminoácidos, las proteínas y todo lo que no sean oxígeno y CO2. Para redondear la idea, vamos a decir que tenemos varios tipos de solutos que deben ser transportados. Sustancias que son liposolubles, sustancias que son hidrosolubles y sustancias que son anfipáticas. Esas mismas sustancias también las puedo clasificar entre macromoléculas y micromoléculas, sustancias neutras o sustancias cargadas. Puede haber un soluto que sea hidrosoluble, pequeño y que esté cargado. O puede haber una sustancia liposoluble que sea grande y sea neutra. Para transportar estas sustancias tenemos varias alternativas. Microporos que pasen a través directamente de la bicapa, es decir, que hagan un tránsito transcelular, o que pasen a través de macroporos, o que pasen a través de caveolas por transitosis. Entonces, ¿de qué depende la utilización de cada una de estas formas de transporte a nivel celular de solutos? Pues de si está cargado, si es hidrosoluble, si es liposoluble. Entonces, ejemplo, ¿cuáles van a poder hacer tránsito directamente a través de la membrana sin utilizar ningún tipo de transportador ni transportarse entre las células? Pues las sustancias liposolubles, como los anestésicos, el oxígeno y el CO2. Para las demás sustancias, pues les va a tocar usar microporos, por ejemplo para el sodio, potasio, etcétera, que son hidrosolubles y van a ir diluidos con el agua, o si usted es una macromolécula y hay macroporos en ese capilar, pues va a poderse transportar por allí o por caveolas haciendo transitosis. La entrega de oxígeno y CO2. Ya habíamos mencionado que se hace a través de la bicapa lipídica,
pero hay algunas cosas que lo pueden afectar. El modelo más aceptado para entender cómo un capilar es capaz de oxigenar cierto grado de tejido es el modelo de Krog, el que decía que un capilar como este, ¿sí?, afecta un cilindro de tejido más o menos así, ¿sí?, y que cuando avanza la sangre desde el extremo arterial hasta el extremo venoso va perdiendo cierta cantidad de oxígeno y ese oxígeno es capaz de oxigenar cierta cantidad de tejido que va siendo más pequeña cuando se va perdiendo o va bajando los niveles del capilar. Entonces, básicamente el modelo lo que hace es predecir cómo disminuye la concentración de presión parcial de oxígeno. La presión parcial de oxígeno se refiere al oxígeno libre que hay en la sangre, el que no está unido a hemoglobina, en el interior del capilar. Digamos que es el modelo más aceptado. ¿Qué más dice en el modelo? Entonces el modelo dice, si yo quiero calcular más o menos cuánto tejido es capaz de oxigenar un capilar, pues tengo que tener en cuenta la concentración de oxígeno libre o de presión parcial de oxígeno en la sangre, que ese es el que está libre, el contenido de oxígeno en la sangre, que es diferente a este porque este es el que va pegado a hemoglobina, el flujo sanguíneo capilar, es decir, la cantidad de sangre que está pasando por unidad de tiempo, el coeficiente de difusión radial, es decir, como de alguna manera el tamaño de las hendiduras por las que puede pasar más rápido cierta cantidad de flujo a través de los capilares, el radio del capilar. El radio del cilindro tisular se refiere a la cantidad de tejido que es capaz de llevar oxígeno a este capilar. El consumo de oxígeno por parte de los tejidos, qué tanto requieren oxígeno los tejidos que están ahí en ese cilindro tisular. Es decir, no es lo mismo un tejido que esté inactivo a un tejido que efectivamente esté haciendo pues alguna labor con altos niveles de requerimientos metabólicos. Y la distancia axial. Miremos esta gráfica. En esta gráfica nos muestra más o menos, aquí tenemos tres, este es un grupo de tejido, el que vemos en la B. Aquí tenemos un grupo de tejido, ¿sí?, cilindros de tejido, y cada uno de estos cilindros de tejido pues tiene un capilar que más o menos lo irriga. Pero observemos que algunos capilares están cerrados, es decir, los extremos moraditos son los abiertos y los otros observamos que no tienen ningún capilar abierto. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que no siempre todos los capilares de todos los tejidos están abiertos todo el tiempo. Digamos que en este momento para este grupo de cilindros de tejido que tenemos aquí, y como no tienen alta demanda metabólica, estos tres capilares son capaces de suplir las demandas de oxígeno de acuerdo a su distancia intercapilar, es decir, que no es el tejido más o menos cercano a estos tres capilares. Ahora, cuando aumentan las demandas metabólicas, las cosas cambian y todos los capilares pues empiezan a reclutarse para abrirse porque los tejidos empiezan a requerir más oxígeno y a producir más CO2. Si observamos en la diapositiva, nos muestra que básicamente el modelo de Krog nos sirve para calcular cuánto es, qué tanto un capilar, digamos, oxigena el tejido circundante y cuántos capilares se necesitan para, digamos, oxigenar cierta cantidad de tejido. Para eso salen dos conceptos que vamos a seguir utilizando y los vamos a necesitar mucho en pulmonar. El primero es el DO2. El DO2 es la entrega de oxígeno o la oferta, es decir, la cantidad de oxígeno que tengo en la parte arterial que va a aportar a los tejidos. Por eso es la relación entre el contenido arterial de oxígeno por el gasto cardíaco multiplicado por 10, eso me da los mililitros de oxígeno por metro cuadrado que está demandando, que estoy llevando a esa cantidad de tejido. El otro concepto importante es el VO2. ¿Qué es el VO2? El consumo de oxígeno. ¿Consumo de quién? Pues es de eso que me trajeron, de eso que el gasto cardíaco me está ofreciendo y que la sangre trae de cantidad de oxígeno, es decir, el VO2,
cuánto las células están realmente consumiendo y utilizando. Ese es el VO2, el consumo de oxígeno. Entonces, si ustedes ven, es básicamente la fórmula de Fick para calcular gasto cardíaco. Entonces, es la diferencia entre el contenido arterial de oxígeno y el contenido de monóxido de oxígeno multiplicado por el gasto cardíaco. ¿Qué quiere decir esta fórmula? Que yo tengo el cálculo de lo que tenía inicialmente, la cantidad de oxígeno arterial, y lo que me quedó, que fue el contenido venoso de oxígeno, y eso lo multiplico por el gasto cardíaco para saber eso, qué tanto es eso por minuto, es decir, el consumo de oxígeno. Miremos más de cerca esta relación, dado que es bastante importante. Entonces aquí tenemos el VO2 otra vez, que es el consumo de oxígeno por minuto. ¿Cuánto es más o menos lo que consumimos por minuto de oxígeno? En reposo, de 110 a 160 mililitros de oxígeno por minuto por metro cuadrado, pero eso puede variar llegando hasta 250 por minuto, y la bibliografía realmente es bastante variable en eso. Pero aquí es como para que se haga una relación de para qué sirve el consumo de oxígeno. Si estoy haciendo ejercicio, pues el consumo de oxígeno de los músculos estriados va a aumentar mucho. Si estoy alimentándome y lo que se está dando es un transporte de alimentos a nivel gastrointestinal, pues el consumo de ese tejido va a aumentar. Cada consumo de cada tejido realmente es un poco diferente, pero podemos normalizarlo, es decir, sacar como un promedio con esta fórmula, ¿sí? Aquí hay algunas variantes de la fórmula, de cómo la van a poder encontrar, pero realmente es la misma. Y tenemos este concepto que es la tasa de extracción. La tasa de extracción es un porcentaje. ¿Un porcentaje de qué? Pues es la relación que hay entre el contenido arterial que yo tenía inicialmente y lo que me quedó. Es decir, que prácticamente es una resta, ¿sí? Entonces, observemos aquí el contenido arterial de oxígeno y el contenido venoso de oxígeno. Generalmente el contenido arterial de oxígeno por decilitro, es decir, por cada 100 mililitros, es de 16 a 20 mililitros de oxígeno. Y el contenido venoso de oxígeno entonces es un poquito más bajo, pero fíjense que tampoco está tan lejos, de 12 a 16 mililitros de oxígeno por decilitro. Quiere decir que la tasa de extracción, ¿qué es la tasa de extracción? Es la cantidad o el porcentaje de oxígeno que sacaron las células del contenido arterial. Entonces, si yo tenía 16 y quedé con 12, pues ¿cuántos mililitros de oxígeno por decilitro sacaron? 4. Entonces, a eso se refiere la tasa de extracción. Veámosla un poco más de cerca. Aquí está la fórmula que aparece, digamos que en toda la literatura, de cómo es la tasa de extracción referente a la diferencia arteriovenosa. Entonces tenemos que la tasa de extracción es la diferencia entre el oxígeno arterial de contenido arterial, el oxígeno venoso normalizado por el oxígeno arterial para que nos dé un porcentaje. Entonces fíjense, aquí hay un ejemplo muy parecido: 20 mililitros de contenido arterial menos 15 que quedaron en el venoso dividido por 20 que era el arterial, 5 dividido en 20 da 25%. Entonces la tasa de extracción en este caso es 25%, que estaría muy cercano a lo normal. Si uno se da cuenta, a veces mucha gente dice la sangre venosa es desoxigenada. Para nada, la sangre venosa no es desoxigenada, ha sufrido una extracción. ¿Por qué? Porque las células están teniendo un consumo, es decir, un VO2, están gastándose el oxígeno. Todo esto es para entender que pues el oxígeno y el CO2, digamos que obedecen a unas reglas particulares porque pueden pasar a través de las membranas celulares. Entonces dependen de todas las variables que habíamos comentado antes, o sea, contenido de oxígeno arterial, las demandas o el consumo metabólico,
el radio de los capilares, bueno, etcétera. Lo pueden revisar en una de las diapositivas anteriores. El punto es que para poder pasar ese oxígeno y ese CO2 en la microcirculación, realmente se deben cumplir varios requisitos. Ahora, esos requisitos también viene la velocidad, a una de las variables era la velocidad a la cual va o transita el flujo sanguíneo. Entonces tenemos que, desafortunadamente, este es un soluto limitado por perfusión. ¿Qué quiere decir? Que a medida que aumente la cantidad de sangre por unidad de tiempo, aumenta su consumo. Pero ¿cómo es esto? ¿Por qué va a aumentar la cantidad de sangre por unidad de tiempo? Porque las demandas metabólicas de cada tejido producen sustancias que generan vasodilatación, ustedes ya saben cuáles son, y eso hace que haya más aporte de oxígeno a un lugar y por ende eso se vea reflejado en mayor consumo. Ahora, si el aumento de la perfusión y la velocidad de la sangre es demasiada, pues el oxígeno no va a tener tiempo de salir del capilar hacia los tejidos, que eso también sería algo, ya estaría por fuera de los límites fisiológicos. Eso generalmente en condiciones normales, ¿cómo nos comportamos? Nos comportamos así, es decir, que el aporte y el consumo de oxígeno dependen de la perfusión. ¿Qué es la perfusión? La cantidad de sangre que llega a un tejido. Entre más perfusión, pues aumenta el consumo y obviamente el aporte también, ¿no? Pero hay momentos donde tenemos dificultades respiratorias que hacen que el soluto pueda estar limitado por difusión. ¿Qué quiere decir esto? Que las membranas no están dejando pasar el oxígeno. Sobre todo esto pasa en enfermedades respiratorias donde la membrana alveolo capilar se vuelve muy grande y disminuye el consumo, pero por fallas de la difusión. Es decir, que está más grueso o se afecta la velocidad del oxígeno hacia la sangre. Entonces el consumo baja, pero no porque no lo necesite, sino porque el aporte es muy malo. Finalmente, y para terminar con esta parte del oxígeno, tenemos esta gráfica que nos muestra la dependencia del suministro de oxígeno en relación con el DO2 y el VO2, que es cercana a 2:1. ¿Qué quiere decir? Que yo le oferto al tejido el doble de lo que consume. Entonces aquí en la N está lo normal. El aporte de oxígeno es casi de 600 mililitros en este ejemplo y el consumo es apenas de 120. Entonces casi que triplica o duplica lo que va a consumir. Eso nos da cierto margen de amplitud para que los humanos podamos hacer cosas de alta demanda metabólica, porque digamos que el consumo aumente de manera rápida, pues nosotros seguiríamos pudiendo, digamos, soportar esas altas demandas de consumo de oxígeno porque los aportes siguen siendo el triple de lo que consumen las células, ¿sí? Pero llega un momento donde ese aporte no es suficiente al consumo, que es cuando se empieza a generar alteraciones en la oxigenación de los tejidos e hipoxia, y ahí es donde vienen los problemas, especialmente cuando hay alteraciones de la saturación de oxígeno. Si observamos aquí arriba, aquí vemos los porcentajes de saturación, ¿cierto? Aquí está más de 80% o 90%, pero cuando empieza a disminuir, fíjense que el aporte de oxígeno también, y eso va a generar bastantes problemas si las demandas del consumo empiezan a aumentar, porque nos vamos a quedar sin cómo suplir las demandas de los tejidos. Eso sí sería un problema, pero digamos que en condiciones normales estamos cubiertos. Entonces con esto llegamos, ya cubrimos lo del intercambio de solutos en los capilares del oxígeno y el CO2. Más adelante tendremos nosotros que discutir y ampliar la parte de cómo se mueve el oxígeno y el CO2 en la membrana alveolo capilar. Podemos dejar esto hasta aquí, entendiendo que los capilares cumplen una labor de aporte y que las células circundantes a los capilares pues de consumo de oxígeno, y eso crea una relación, y que el modelo que presentamos pues nos explica más o menos cuál es cómo se haría ese aporte de oxígeno a los tejidos. Ahora vamos con los otros solutos que no son oxígeno ni CO2. Para entender el movimiento de los solutos hidrosolubles pequeños,
tenemos la ley de Fick. ¿Cuáles son los solutos hidrosolubles pequeños? Entonces el sodio, los electrolitos, algunos aminoácidos, entre otras cosas. Para esto, digamos que la ley de Fick tiene varias variables que nos ayudan a entender cómo se mueven esos solutos. Entonces, parte de esas variables es la permeabilidad de la membrana y el gradiente de concentración de esos solutos. Esta ley ya la habíamos abordado antes, así que solo la vamos a repasar. Entonces, básicamente habla que la cantidad de un soluto que atraviesa el área de superficie particular de un capilar, pues se denomina flujo. Y que esa ley de Fick sirve para calcular ese flujo. Es decir, si yo voy a calcular la tasa de flujo de sodio, pues entonces lo que voy a hacer es tratar de calcular cuánto pasa del espacio intravascular hacia el intersticio, por ejemplo. Como en este caso resulta supremamente difícil medir el grosor de la pared capilar, pues se combinan dos conceptos que son el coeficiente de difusión de la sustancia en la que sea y el grosor de la pared en un solo término que se va a llamar coeficiente de permeabilidad. Repasemos un poco la ley de Fick para solutos. Entonces, generalmente la ley de Fick fue creada para entender la difusión de los gases, ¿sí? Es decir, que el oxígeno y el CO2 en parte también son afectadas por ella, pero la vamos a estudiar más a fondo cuando veamos la membrana alvéolo capilar del pulmón. Por ahora lo vamos a dejar así. ¿Qué hay? Pues que la cantidad de algo que pasa a través de una membrana de difusión pues se considera un flujo y eso es inversamente proporcional al grosor que tenga esa membrana y directamente proporcional a la diferencia de concentración de lo que sea que usted quiera pasar, el área, o sea, qué tan grande sea, entre más grande pues más flujo va a pasar, y el coeficiente de difusión de lo que usted quiera pasar. Si analizamos esta ley tal como está, nos sirve para analizar el oxígeno y el CO2. Porque generalmente las áreas son muy grandes, como en la membrana alvéolo capilar, el coeficiente de difusión del CO2 y el oxígeno es súper alto, la diferencia de concentraciones generalmente también es muy buena y el grosor de la membrana alvéolo capilar es súper delgada. Pero para entender el movimiento de un soluto, que no es un gas, pues tenemos que modificar un poco esta ley. En esta fórmula observamos que hay algunas modificaciones porque ya la vamos a usar no para un movimiento de gases, sino que la vamos a usar para un movimiento de un fluido. Entonces, en vez de J, pues vamos a usar Q, que sería un fluido, y en vez de usar el coeficiente de difusión y el grosor, esos dos se fusionan para dar un coeficiente de permeabilidad de esta membrana. Entonces tenemos área por el coeficiente de permeabilidad por la diferencia de concentraciones del soluto que queramos mover a nivel intracapilar y del intersticio. Entonces, en esta imagen vemos a dos células unidas por unas claudinas y ocludinas que habíamos hablado la vez anterior. Entonces, para que se pueda mover un soluto a favor de la ley de Fick, entonces debe cumplirse con algunas especificaciones. Es decir, debe existir una diferencia de gradiente entre el lado intravascular y extravascular, digamos que este sería el intravascular y este sería el extravascular intersticial. Debe cumplirse con que esa distancia sea corta, que lo que queremos mover sea difusible a través de la membrana y que haya el número de canales o poros o tránsito transcelular, como en este caso, suficiente para que eso se pueda mover. Hay algunas otras variables que afectan a los solutos, por ejemplo su carga y su tamaño. Ya sabemos que las células epiteliales están revestidas por glucocáliz que tienen carga negativa, así que los solutos que tengan carga negativa y que sean muy grandes pues van a ser repelidos por ellas, van a tener dificultad. Para resumir hasta aquí, dijimos, la microcirculación se trata de cómo se transportan las cosas. ¿Qué cosas? Los solutos, entonces ya vimos el oxígeno, cómo se transportaría y qué leyes la afectarían y qué modelos hay como para entenderlo y cómo se transportan los solutos y con base en qué ley, que es la ley de Fick.
quiere decir que los afecta su carga, los afecta el coeficiente de permeabilidad que tenga el capilar, la cantidad de flujo sanguíneo, entre otras cosas. Como ya vimos esta parte, ahora nos vamos a dedicar a entender cómo se hace el intercambio capilar de agua. Además que el intercambio capilar de agua es interesante porque como corre no por difusión, sino por convección, es decir, que esa agua está impulsada por una fuerza, que sería la fuerza que genera el corazón con su impulso, entonces puede dar incluso arrastrar solutos en ese proceso. El intercambio de agua capilar, entonces, es la transferencia de líquido a través de los capilares de forma convectiva y depende de las fuerzas hidrostáticas y osmóticas netas que se llaman pues fuerzas de Starling. El transporte de agua entonces se puede entender a través de las fuerzas de Starling. Aquí está una foto de Ernest Starling y él enunció un modelo clásico que ha tenido pocas modificaciones. Vamos a ver cuál es el modelo clásico y cuál es el modelo revisado. Y él enunció 4 fuerzas. Entonces la primera es la presión hidrostática capilar, que aquí la tenemos, la presión hidrostática intersticial, la presión oncótica plasmática y la presión oncótica intersticial. ¿Por qué dice de salida, de entrada, etcétera? Porque digamos que tenemos un capilar. La presión hidrostática capilar siempre quiere sacar el líquido desde el capilar, este es el capilar, hacia el intersticio. Entonces aquí tenemos la presión hidrostática capilar que siempre va de salida y es la presión más importante. La presión intersticial, entonces es la presión que hace el agua que está aquí en el intersticio y quiere volver. Es una presión pequeña, pero digamos que ese es más o menos hacia dónde va. La presión oncótica plasmática. La presión oncótica plasmática es la que dan las proteínas del plasma. Siempre se designa así. ¿Qué hace las proteínas? A ellas les gusta atraer agua, así que es una presión de entrada, es decir, que obligan al líquido a quedarse dentro del capilar. Y finalmente la presión oncótica intersticial, que es la presión de las proteínas que se encuentran en el intersticio, que aunque son pocas y están muy disueltas, generan una presión oncótica. ¿De qué? De salida, es decir, que atraen agua hacia ellas mismas. Estas 4 fuerzas de Starling nos ayudan para entender y predecir el movimiento de agua convectivo, aunque tienen una variable adicional que es el KF, que es el coeficiente de filtración. ¿Qué es el coeficiente de filtración? Es la relación que hay entre el área de cada uno de los capilares y el número de poros y su tamaño que hay en cada capilar. Luego, en el principio de la charla dijimos que habían 3 tipos de capilares, pues que todos son diferentes, pero digamos que se pueden agrupar en 3 grupos. Entonces no es lo mismo el KF o coeficiente de filtración de un capilar sinusoidal al de un capilar continuo. Entonces a eso es lo que se refería Ernest Starling con el coeficiente de filtración. Estas 4 fuerzas resultan entonces en una ecuación que podemos ver aquí, que se puede organizar de varias maneras. Aquí le faltan algunos elementos, pero esto nos sirve para entender la relación de forma básica. ¿Qué vamos a hacer con estas 4 fuerzas? Pues ¿para qué sirven? Para calcular cuánto es el movimiento neto de agua por unidad de tiempo que pasa de los capilares al intersticio o del intersticio a los capilares, cualquiera que sea el resultado. Es decir, si la fórmula nos da positiva, significa que el agua está saliendo del interior hacia el exterior. Si da negativa, pues será que está entrando. ¿Sí? ¿Cómo se haría esto? Pues tenemos aquí el KF, que es el coeficiente de filtración, y eso se multiplica por la resta entre las fuerzas de salida, que son estas, y las fuerzas de entrada. Sin embargo, a esa relación le hace falta una variable que es el coeficiente de reflexión de las proteínas. Entonces, como este coeficiente de reflexión es tan importante, ya nosotros habíamos hablado del coeficiente de reflexión antes, que es el valor que oscila entre 0 y 1 y es un valor adimensional, es decir, no tiene unidades. Cuando las proteínas pasan libremente a través de la membrana, pues tienen un coeficiente de reflexión de 0,
y cuando no pueden pasar en absoluto tienen un coeficiente de reflexión en 1. Nosotros, nuestras proteínas están más o menos entre 0,7 y 0,8. Entonces aquí tenemos el coeficiente de reflexión y organizamos la fórmula de esta manera. Aquí está el coeficiente de filtración y aquí está la resta entre una fuerza de salida más una fuerza de entrada, menos una fuerza de entrada, esto me da un resultado, menos la multiplicación de la diferencia entre la presión coloidosmótica plasmática y la intersticial. Es la misma fórmula y la esencia es la misma. Si da positivo significa que el flujo está saliendo del capilar, si da negativo es que el flujo está entrando al capilar. Generalmente se dice que en un capilar que tiene un extremo arterial, es decir, aquí está la arteriola, y por aquí cuando termine el capilar se va a convertir en una vénula, que esta parte arterial tiene mayor presión hidrostática capilar y que esa presión hidrostática capilar va disminuyendo hasta que se hace muy pequeña, tanto que se dice que si uno en algunos órganos, en el extremo arterial hay una salida de líquido neto y en la parte venosa alcanza a ver una entrada de líquido neto. En esta tabla resumimos las fuerzas que hemos estado hablando para que no nos perdamos, porque cuando se modifican esas fuerzas, pues el flujo puede que cambie de dirección. Entonces tenemos flujo a través de la pared capilar, conductibilidad hidráulica, que sería como el equivalente al KF, presión hidrostática capilar, presión hidrostática tisulano intersticial, presión osmótica coloidal o presión coloidosmótica capilar, coloidosmótica intersticial, que además también la dan los proteoglicanos, ese es otro detalle, el coeficiente de reflexión de las proteínas, el flujo a través del capilar y el área de superficie. Ya que hemos repasado, digamos, cuáles son los principales protagonistas de esto, observamos en la gráfica A lo que les estaba explicando sobre que en el extremo arterial y en el extremo venoso puede que el comportamiento de la filtración neta sea diferente. Este es un modelo clásico que decía, mire, como en el extremo arterial hay más presión hidrostática capilar, puede que el flujo sea a favor de la salida, pero en el extremo venoso la presión hidrostática capilar es menor y puede que las presiones intersticiales sean mayores por la acumulación de agua aquí y en el extremo venoso vaya a haber una reabsorción. Ese es como un postulado. Ahora, si los capilares no están bien perfundidos, parece ser que sí se presenta reabsorción. Pero si los capilares están en una zona de alta demanda metabólica con bastante vasodilatación, tal vez se comporten de esta manera. Es decir, que hay filtración todo el tiempo, solo que va disminuyendo la cantidad de líquido neto filtrado. Hasta ahora hemos visto la forma clásica de la fórmula de los postulados que hizo Starling, pero digamos que ese postulado ha venido cambiando por el descubrimiento de la interacción que tiene el glucocálice endotelial con respecto a estas fuerzas. Es decir, para Starling el endotelio era simplemente una barrera muy sencilla, pero ya nosotros sabemos que el endotelio tiene bastantes particularidades que hacen que retenga agua. Entonces es una capa de hidrogel de más o menos un espesor entre 500 y 2000 nanómetros de proteoglicanos y glicoproteínas, es decir que puede generar presión coloidosmótica y además puede guardar agua generando una presión hidrostática adicional. Entonces ahí vemos en la gráfica una figura que nos muestra el glicocáliz y que esto podría jugar y aumentar digamos las fuerzas que hay que interaccionan en el movimiento neto de agua. Por esta razón tenemos el modelo revisado de las fuerzas de Starling. Entonces,
se observa en estas gráficas el modelo revisado, y si ustedes se dan cuenta, aquí están las presiones clásicas, pero además tenemos estas dos nuevas presiones y se tiene en cuenta la transitosis de las proteínas a través de las membranas celulares. ¿Qué hacen estas dos presiones nuevas? Pues agregan, digamos, vectores de movimiento de agua que no se tenían en cuenta. Por ejemplo, la presión hidrostática, la presión coloidosmótica que se genera en el glicocáliz atrae agua hacia el propio glicocáliz, evitando su tránsito neto. Y se genera una presión hidrostática ahí en el glucocáliz que hace que quiera salir de vuelta hacia el capilar. Entonces, esta interacción de estas dos fuerzas pues hace que digamos que haya que sumarlas a la ecuación original. Como les había mencionado, la influencia de la presión capilar hidrostática es la fuerza más importante de todas las que tenemos, y esa presión hidrostática se genera por una diferencia de presiones entre el extremo arterial y el extremo venoso, y está relacionado con la cantidad de volumen de líquido que puede llegar a los capilares. Si es mucho líquido el que llega a los capilares, eso genera mucha presión hidrostática. Si es poco líquido, entonces genera baja presión hidrostática. Por eso depende mucho de la resistencia periférica que dan las arteriolas. Cuando aumenta la resistencia periférica, el diámetro arteriolar disminuye y eso hace que la presión hidrostática capilar caiga. Cuando la resistencia por el contrario disminuye y las arteriolas aumentan el diámetro, la presión hidrostática capilar se eleva porque hay mayor aumento de líquido o aporte de líquido. Quiere decir que es un juego de presiones, ¿sí? ¿A qué me refiero con juego de presiones? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Si yo disminuyo la presión hidrostática capilar, ¿cierto? Y la disminuyo mucho, el flujo neto que va a pasar del capilar al intersticio ahora es más pequeño, o incluso puede haber una reabsorción de agua, ¿sí? Esto no es malo y nos permite generar algunos mecanismos de defensa, como por ejemplo, ¿cuáles? Si la presión arterial cae mucho porque el volumen sistólico es muy bajo, eso quiere decir que la cantidad de líquido que va a llegar aquí también va a ser bajo, lo que va a hacer disminuir la presión hidrostática capilar. ¿Y qué va a pasar con eso? Que mucho del líquido que está en el intersticio y en el glucocáliz se va a reabsorber hacia el capilar y se va a generar un fenómeno que se llama autotransfusión. Ese fenómeno de autotransfusión es salvador, porque quiere decir que estamos recogiendo poquitos de agua de vuelta al espacio vascular que pueden, en cierta manera, tratar de compensar la disminución de la presión arterial por disminuciones del volumen sistólico, lo que hará que nos autotransfundamos, como que nos autopongamos líquido. ¿Cuánto nos podemos autorrecoger? En una persona que haya estado bien hidratada, hasta 500 mililitros, que es un montón de líquido. Esta autotransfusión es un movimiento de líquido en capilares mal perfundidos. Es decir, cuando hay bajas presiones capilares, pues se va a dar este fenómeno que la presión intersticial va a ser mayor y la presión del glucocáliz va a ser mayor y van a devolver líquido hacia el capilar. Entonces, esto es un juego de presiones. Es un juego de presiones. Vamos a poner otro ejemplo interesante, que ahí es donde viene el problema. Digamos que la presión hidrostática está bien, ok, y se mantiene normal, pero hemos perdido presión coloidosmótica. Digamos que una baja de proteínas por alguna razón, por enfermedad hepática o desnutrición, y hay una disminución de la presión coloidosmótica. Quiere decir, ¿qué hacía la presión coloidosmótica? Mantener cierta cantidad de líquido dentro del capilar y evitar que la presión hidrostática sacara todo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la cantidad de líquido que sale al intersticio va a ser el triple de lo que había. Entonces, esto va a generar alteraciones y posiblemente alojamiento de líquido en este espacio intersticial, lo que en los libros antiguos llamaban generación de tercer espacio y lo que ahora llamamos edema.
Observemos esta gráfica detenidamente. Hemos hablado de las 4 fuerzas o 6 fuerzas en el modelo revisado, pero lo que no hemos tocado es cómo el cambio de una fuerza puede influenciar a las demás. Si la presión hidrostática capilar disminuye, como se ve en esta gráfica, fíjense lo que le pasa a la filtración o la cantidad de filtración. Cae hasta que se convierte en absorción, ¿sí? Que era lo que acabamos de hablar. Pero también cuando una fuerza se modifica, las otras también se empiezan a modificar. ¿Cómo es eso? Pues que digamos que en este ejemplo la presión coloidosmótica plasmática se mantuvo estable, pero si yo comienzo a aumentar la absorción, como dice acá, es decir, a devolver líquido hacia el capilar, pues va a disminuir la cantidad de líquido que hay en el intersticio, y fíjense lo que pasa con la presión coloidosmótica del intersticio. Como las proteínas empiezan a acumularse aquí porque el líquido se está moviendo hacia el capilar, entonces esta presión de inmediato empieza a aumentar. Y la presión intersticial, como el líquido está siendo reabsorbido hacia el capilar de nuevo, fíjense lo que le pasa a la presión intersticial. Es decir que si usted modifica una presión, va a terminar modificando todas las otras presiones. Entonces, traten de estudiar más o menos qué pasa si yo modifico una o la otra. Pongamos un último ejemplo. Si yo disminuyo la presión coloidosmótica capilar, ¿cierto? La presión intersticial lógicamente va a empezar a aumentar porque va a estar más libre para sacar líquido, pero también eso va a aumentar la presión intersticial poco a poco porque va a empezar a acumularse líquido en esta zona intersticial, y eso va a hacer que la presión intersticial aumente tratando de devolver el líquido y que la presión coloidosmótica intersticial baje, porque este líquido que está llegando pues empieza a diluir las proteínas aún más que están en el intersticio. Entonces este es otro ejemplo de cómo un cambio, cuando esta bajó, esta empezó a aumentar, esta bajó y todas empezaron a modificar gracias a un solo cambio. Ya que hablamos de la importancia de la presión hidrostática capilar, también tenemos que referirnos a la presión intersticial. La presión intersticial es un poco diferente porque el agua no está libre en la matriz extracelular. Ya sabemos que la matriz extracelular está integrada por proteoglicanos, colágeno, entre otras cosas. Entonces el agua realmente está como en forma de gel. Quiere decir que no se puede mover libremente como el agua que está dentro de los capilares. Es más, en muchos órganos que no están encapsulados, esta presión intersticial es negativa porque el sistema linfático lo que hace es reabsorber el exceso de líquido y transportarlo de regreso al sistema venoso, por allá por el conducto linfático. Entonces, en los órganos que sí son encapsulados, como el riñón, como el músculo que está dentro de una fascia, esta presión intersticial sí es positiva, ¿sí? Como para tenerlo en cuenta. Pero recuerden que no es una presión tan libre como la presión hidrostática capilar. Es más, esa presión intersticial depende de la distensibilidad, la diferencia de volúmenes y presiones. ¿De qué? Porque el hecho de que esté integrada por colágeno hace que esa matriz extracelular sea un poco rígida. Y al ser rígida, pues no permite que, digamos que el líquido se mueva con tanta. Para la presión oncótica plasmática se cumplen la mayoría de los postulados de Gibbs-Donnan y también de las ecuaciones de ósmosis, ¿no? Entonces, la presión oncótica realmente siempre son moléculas osmóticamente muy activas, quiere decir que atraen agua. Ya que su coeficiente de ionización pues es muy bajo y atraen cationes. Entonces recordar todos los principios de Gibbs-Donnan y ahí más o menos entendemos un poco más la presión oncótica plasmática. Pero para resumirlo, pues las proteínas lo que hacen pues es atraer agua. En el intersticio hay pocas proteínas como albúmina, pero sí hay muchos proteoglicanos que también dan presión oncótica
intersticial. Muy bien, hasta aquí que hemos revisado. Entonces hemos revisado cómo se mueve el oxígeno, cómo se mueve el CO2, cómo se mueven los solutos, que no son oxígeno ni CO2, y cómo se mueve el agua en favor de las fuerzas de Starling. Ahora, en el próximo video lo que vamos a hacer es entender cómo se genera el edema y cómo funciona el sistema linfático. ¿Listo? Por favor, traten de todas maneras revisar el texto, no descuiden sus lecturas, porque es un tema que es, como tiene tantas fórmulas matemáticas, no es tan fácil de explicar de forma asincrónica.